¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente, amigos. Aquí estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de nuestro Instagram de En el Medio. Hoy vamos a charlar nuevamente con Julio Bertolotti en minutos nada más. Estados Unidos, la democracia imperfecta, el tema de hoy. El asesinato de Abraham Lincoln, una investigación de Julio Bertolotti que tiene preparado para nosotros, para compartirlo con ustedes. Va a desarrollar, también pueden escribir, consultarnos durante la charla con Julio en el vivo. También quiero invitarlos para el día jueves a ver el viernes, Leyendas Urbanas con Federico Suárez a las 23 horas por nuestra página de Facebook. Viernes 23 horas, Federico Suárez, Leyendas Urbanas por la página de Facebook. También el día jueves, Héctor Suárez con toda la información del Turf en nuestra página de Facebook, jueves 21 horas. Muy bien, ya tenemos todo preparadito. En ratito nada más se tiene que estar conectando Héctor ni Federico, ninguno de los dos. Hoy estoy medio me hizo mal que dormí una siestita reparadora para estar con todas las pilas hoy para charlar con Julio Bertolotti. Un saludo a la gente que ya se está conectando. Ahí tenemos gente que no nos está enviando saludos. Bueno, esperamos que se conecte el amigo Julio Bertolotti. A ver dónde lo tenemos a Julio. Ahí le enviamos la... Mientras esperamos que se conecte. 16 grados la temperatura aquí en Buenos Aires, en Don Torcuato, donde estamos precisamente transmitiendo. Así que bueno, ahí está Julio. Bueno, ahí lo podemos ver. Vamos a ver si se conecta. Ya le enviamos el permiso. Invitación enviada para Julio, dice acá. Saludamos al amigo Federico Suárez, que ahí está conectado, a ver que nos corrija si Héctor va a estar el jueves o va a estar el viernes. Que lo escriba acá, por favor, al amigo Federico. Bueno, un saludo a la gente que se está uniendo a esta transmisión mientras esperamos que se pueda conectar el amigo Héctor, el amigo Julio, perdón. Saludamos a Fede, ya lo dijimos. Ahí le enviamos el permiso para Julio. No se puede conectar aparentemente. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Por suerte, esperando el día martes para charlar contigo. Yo también, y con todos los que nos escuchan o nos ven también, ¿no? Exactamente, sí. Algunos nos ven ahora en el vivo, otros nos ven en nuestro canal de YouTube, en el medio, que después Sí. subimos este canal ahí, este programa ahí al canal. Hay muchos amigos que los ven, incluso de mi parte también, ¿no? O sea, que nos siguen. Y fíjate que hoy voy a entrar de lleno con el asesinato de Abraham Lincoln, como había empezado ya la semana pasada, pero como siempre, una pequeñita aclaración porque hubo alguien conocido que me dijo, Julio, hubo magnicidios en Argentina. ¿Te acordás que yo decía que nunca se había matado? No. Y quiero reiterarlo porque esta persona amiga me mencionó a Urquiza, que fue asesinado, ¿te acuerdas? Pero Urquiza fue asesinado cuando no era presidente de la Confederación, ya se había retirado. Yo hablo de magnicidios de presidentes en ejercicio. Urquiza ya no era. Después estaba Facundo, ¿no? Barrancayaco. Facundo Quiroga, sí. Facundo Quiroga, pero bueno, no era, él era un líder federal, pero de La Rioja, pero no era el presidente de todo, o en ese momento de las provincias del Río de la Plata, o como se llamaran en ese momento, porque cambiaban a cada rato. Ningún presidente en ejercicio argentino, o gobernador, o virrey, fue muerto en funciones. Liniers, que había sido virrey, fue fusilado. Estás ahí porque se había congelado la imagen. No, decía que ningún presidente. Liniers, ¿se acuerdan? Fue fusilado cuando había dejado de ser virrey.
lo mismo, Dorrego era gobernador, pero había sido cuestionado cuando lo fusila Lavalle. O sea, Lavalle mismo, que fue ejecutado, no era nada, era un militar importante. O sea, esto lo quería aclarar para seguir con el tema. Perfecto. Y hoy empezar, vamos de lleno al asesinato de Lincoln. Yo, Juan, de nuevo pido disculpas porque para comprimir y entrar en la hora o la casi hora que tenemos, voy a leer bastante. Perfecto. Sobre todo, voy a leer partes del capítulo de mi libro sobre esto, ¿no? O sea, para hacer una correlación importante y no perderme e irme por las ramas, para que sea, para llegar al final del tema. Perfecto, Julio. Voy a leer y voy a hablar. Cuando vos me quieras interrumpir o alguien haya preguntado algo sobre esto, me avisás y respondemos. Ok. Ya vimos que, bueno, Lincoln, todos saben, lo mató John Wilkes Booth de un tiro en la cabeza en el palco del Teatro Ford cuando estaba mirando una función de teatro. Bueno, esto es conocido, pero en esto del presidente, del asesinato de Lincoln, yo quiero arrancar un poco por la mitad o por el final para llegar a ese momento, para explicar muchos condimentos que se fueron dando para este asesinato. Muy bien. Vamos a empezar por John Wilkes Booth. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó con este personaje que lo mató, que es para realmente hacer una película, pero una película en serio. No, ¿todo lo que pasó en la huida o en la previa, en la planificación? No. Desde la huida hasta que realmente muere, vamos a ver todo lo que pasó, pero aparte todo está documentado. Yo voy a ir dando nombres que si alguien quiere anotarlos y verificarlos después los van a encontrar y van a encontrar esas referencias, esos archivos. Lo que pasa es que a mí, te juro, Juan, yo francamente, cuando me metí con todos estos temas, les puedo asegurar que encontré muchísimas respuestas que nunca pensé que iba a encontrar. Pero yo hago correlatividades multilaterales cuando encuentro información, no me quedo con una sola cosa, porque las fake news y los spam, están de los dos lados de todas las trincheras, de todas, ¿viste? De un lado y del otro están, es hoy la batalla fundamental que hay en el mundo. Por eso Reagan, en 1978, yo tengo ese artículo guardado, dijo que el mundo de futuro lo van a manejar los medios de comunicación. Yo en ese momento decía, ¿qué medio de comunicación? Bueno, hoy pasa eso. Sí. Bueno, John Wilkes Booth, ayudado por sus cómplices John y Mary Surratt, que eran un matrimonio, eran confederados ellos, huyó con su cómplice David Herold hacia Virginia, perseguido por soldados de la Unión, y se refugiaron ellos dos en el rancho de una familia llamada Garrett. Ahí se refugiaron porque estaban siendo cercados. Estando allí se enteran de la rendición de Joseph Johnston, que era el general confederado, y ven que la muerte de Lincoln había sido inútil, o sea que los confederados pierden la guerra. Al amanecer del 26 de abril de 1865, días después del asesinato, varios soldados unionistas rodean la granja de los Garretts y les ordenan rendirse. Esta es un poco la historia oficial. Ahora vamos a ver después inmediatamente que no fue tan así. Booth se negó y empezó un tiroteo donde fue herido por un disparo que dicen acabó con su vida horas después. Este es el parte oficial. Los demás conspiradores que estaban con él, los que lo protegieron y todo, fueron detenidos, juzgados, condenados a muertes y ahorcados el 7 de julio. El 7 de julio los ahorcaron a todos. Booth dicen que había muerto. Ahora, nunca se exhumó, a pesar de todo lo que voy a contar ahora, se exhumó el supuesto cadáver de Booth en la tumba que dicen que está. Nunca. Porque ahora voy a empezar a contarles algo que, les soy sincero, a mí, cuando el asesinato de Lincoln creo que me llevó 6 a 7 meses de investigaciones en su momento, pero me asombré de que encontrás las pistas en todos lados, nada más que están como ocultas o no muy difundidas, no sé. O tal vez aparecen y desaparecen. Hay una guerra muy importante en esto que se viene hasta hoy día. Perfecto. Bueno, en 1907, miren, salto hasta 1907,
Después vuelvo para atrás, voy y vengo. El abogado Finis Bates, un abogado, publica un libro conocido como El escape y el suicidio de John Wilkes Booth. En él, Bates relata un encuentro de 1878 en Granbury, Texas, con un tal John St. Helen. Si quieren anótenlos, John St. Helen con H. Un comerciante de licores y tabaco que llamativamente podía recitar a Shakespeare de memoria. En esa época, los únicos que podían recitar a Shakespeare de memoria eran actores ingleses especializados en Shakespeare o de habla inglesa. Y Booth, precisamente, era un actor de teatro. ¿Se acuerdan que Booth era un actor? Bueno, voy diciendo estas cosas para que tomemos en cuenta. Bates y St. Helen cultivaron una amistad durante 5 años, hasta que en 1878 St. Helen se enfermó. Lo llama a Bates, al abogado, y le dice, ahora voy a leer textual, le dijo esto: me estoy muriendo, mi nombre es John Wilkes Booth y soy el asesino del presidente Lincoln. Saca una foto, le dice a Bates, de mí mismo de debajo de la almohada, porque estaba agonizando St. Helen por una enfermedad gastrointestinal. Te la dejo para mi futura identificación, le dice. Notifica a mi hermano Edwin Booth de Nueva York City. Y le entrega en detalle los planos del atentado, cómo habían planificado el atentado. Pero St. Helen, después de todo esto, se recupera, logra sobrevivir. Y le explicó realmente a Bates, ahí lo llama de nuevo y le explica lo sucedido, que yo relato sucintamente a continuación. Dijo que luego de cruzar el río Potomac a Virginia, huyendo, el doctor Samuel Mood, nombra al doctor Samuel Mood, anoten estos nombres, búsquenlo, porque lo van a encontrar en la historia que yo cuento. ¿Quién le entablilló la pierna que tenía fracturada al caer de palco de Lincoln? Sí. Luego, ¿por qué él, después que le pega el tiro a Lincoln, se tira del palco y se fractura la pierna, o se aculló con la pierna fracturada? Le dice que la conspiración para matar a Lincoln fue liderada por su vicepresidente Andrew Johnson. Fíjense, Johnson como Lyndon B. Johnson de Kennedy. Porque después los esotéricos conspiranoicos han hecho muchas, hay una que yo no la puse en el libro, pero está, búsquela, todo un parangón igualitario entre el asesinato de Kennedy y el asesinato de Lincoln, entre nombres cruzados, ¿sí? En fin, bueno, eso lo dejo para otro momento. ¿Pero eso se pudo comprobar después de que el vicepresidente estaba metido en la conspiración? No. Esto lo dijo, pero ahora pasaron un montón de cosas, que decían, epa. ¿Qué hizo Johnson? Ahí, que estos tipos lo empezaron a investigar. Cuando le revela a Bates eso, los amigos de Bates y mucha gente empiezan a investigar esto. ¿Ok? Y dice que el hombre muerto en la granja, Garrett, no era él, sino un supervisor de la planta llamado Rudy, de la granja donde él estaba, que había ido a buscar sus papeles que se le habían caído del bolsillo. Y cuando los encuentra, fue sorprendido por los soldados y se refugia en el granero de la granja Garrett, donde lo matan. Rudy, al tener encima los papeles de Booth, creen que era él. ¿Se entiende? Sí. A Rudy lo habían mandado a buscar los papeles que a Booth se le habían caído para que no caigan en manos de los soldados. Pero que lo sorprenden, lo matan y como tenía encima las identificaciones de Booth, creen que era él. Para enredar más la cosa, controversialmente, y esto lo digo así al pasar, existen declaraciones juradas de varios soldados unionistas que estuvieron en la granja, que dicen que el que mataron no era ni Booth ni un tal Rudy, sino un tal David Boyle, buscado por matar a un capitán en Maryland. David Boyle supuestamente también era un
un amigo de Booth. Fíjense que hay toda una controversia sobre quién era el que habían matado en la granja. Pero dicen que era Booth y lo entierran. Y les digo que nunca se desenterró el cuerpo para ver realmente quién era. Aún hoy se puede hacer, ¿eh? Con el ADN. ¿Sí? Sí, sí, sí. Respecto del vicepresidente Johnson, él completó el mandato de Lincoln, desde 1865 hasta 1869, porque acuérdense que a Lincoln lo matan 2 meses después de que asume como su segunda presidencia. Él completa el mandato. Escuchen esto, como la guerra de secesión había finalizado poco antes de que asumiera Johnson, porque terminó, él comenzó inmediatamente la reconstrucción de los estados separatistas. Johnson era demócrata y masón. Lincoln no era masón. Lincoln no era masón. ¿Ok? Este sí era masón. John Wilkes Booth, el asesino, era masón. Y está en los listados de la masonería de la época. Fíjense cómo se empieza a hilvanar esta trama, ¿ok? Su política de reconciliación, su apuro por reincorporar a los ex soldados confederados a la Unión y sus vetos de los proyectos de ley de los derechos civiles de los negros, lo enfrenta con los republicanos. Porque en ese momento los republicanos, que no eran tan masones, fíjense cómo la historia se fue dando vuelta, no estaban de acuerdo con todas estas cosas. ¿Y qué le hacen los republicanos? Le hacen un juicio para destituirlo en la Cámara de Representantes en 1868. Miren, fíjense cómo se enreda más la cosa y aprieta más a Johnson como un conspirador. Fue absuelto por el voto del senador masón republicano, Edmund Gibson Ross. Fue el tipo que desempató. Este Ross fue el senador que desempató. O vas a juicio o no. A juicio político, ¿no? Gibson Ross, luego, sospechosamente, pasó a las filas de los demócratas. Después de fallar en contra del experiment siendo senador republicano, se pasó a los demócratas. Acabo un segundito que no te escucho casi nada, Julio. Tuve una llamada y se me bajó el volumen y yo no te escucho, no sé los demás si te pueden escuchar. Quiero ver si puedo hacer algo que hice la otra vez. Que no me acuerdo qué era. No sé si está Federico ahí escuchándonos, si nos puede decir si él escucha bien la transmisión. No, pero me encantaría que la escuches vos también, Juan. Te escucho pero bajísimo. ¿Te acordás que la otra vez te pude recuperar tocando algo acá, pero no me acuerdo qué era, porque me llaman y se baja el volumen? No me acuerdo que toqué la otra vez. Estoy como Homero, viste, en la... Acá nos dice Eugenio Silvio que sí se escucha. Bueno, si ustedes pueden escuchar perfecto, yo mientras trato de solucionar. ¿Seguí con la historia, Julio? Me encantaría que la escuches, pero te pido disculpas. ¿Sigo entonces? ¿Escuchás bajito? El problema de mi celular, porque me llamaron y se me baja automáticamente el volumen. Bueno, Gibson se pasa a los senadores demócratas y se vuelve rico de golpe, con plantaciones en el sur de Estados Unidos. ¿Está? Conclusión. A Johnson no lo mataron, al vicepresidente, como a otros para silenciarlo. Lo podría haber matado la masonería. No hables, no digas nada. ¿Por qué? Solo cabe una respuesta. Si estuvo en el contubernio para liquidar a Lincoln, como reveló el brazo ejecutor St. Helen o Booth, se debe mirar su accionar posterior. Fue esclavista, vetó leyes republicanas para terminar con ese flagelo, trabajó rápido para perdonar a los estados rebeldes luego de la guerra y la masonería lo salvó del impeachment a través del voto cambiado de Gibson. O sea que cumplió con lo que tenía que hacer. Fue la misma masonería de Pike, ¿se acuerdan el mago norteamericano? El dueño de la masonería que funda el Ku Klux Klan, ¿se acuerdan que lo dije la vez pasada? Juancito, ¿me escuchás? Bueno. Fue la misma masonería de Pike que ordenó a Booth, al francmasón Booth, liquidar a Lincoln
inmediatamente después de su reelección, para cortar de cuajo su liderato y poder para expandir el plan Illuminati de los Rothschild al que Lincoln se oponía. Después vamos a ver lo que une a todo esto a los Rothschild con Lincoln. Hola, ¿me escuchás? Bueno, volviendo, ok. Pues ahí le había puesto que me llame, pero bueno, ya está, que no me llame. Escuchá, el tema es, recién decía, te hago rápido, que no lo matan a Johnson, los mismos masones, y que ahora vamos a ver que la masonería que contrata a Booth, no lo contrata, lo manda a matar a Lincoln, para cortar de cuajo su liderato y poder expandir el plan Illuminati de los Rothschild al que Lincoln se oponía. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Crear la Reserva Federal. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí. Volviendo a Saint Helen, este que era Booth aparentemente, recuperado, se rajó, desaparece, después de confesar todo, y aparece en Colorado, Leadville, una ciudad donde se dedica a la minería. Esto está comprobado, este Saint Helen se va de allá y va a Leadville donde se dedica a la minería. Antes de irse, Bates abrió un pequeño cofre, perdón, le deja, discúlpenme, a Bates, Booth, un pequeño cofre. Cuando ve que le dice, ábrelo cuando me vaya. Bates lo abre y adentro del cofre estaban los planos del atentado y una pistola Colt de bolsillo de un solo tiro, porque las Colt de bolsillo, esa que usó Booth para matar a Lincoln, eran de un solo tiro, eso lo dijeron los que vieron porque reconocieron la pistola. ¿Sí? Primera coincidencia. Y envuelta en una portada del diario Washington DC, editada el 16 de abril de 1865. Julio. Más de 10 años. Acá, sí. Perdóname que te interrumpa, acá nos pregunta Eugenio Silvio, dice si era protestante Lincoln, de religión. Bautista, sí, era bautista, exactamente. Pero no era masón, era bautista. Sigo. Sí. Abre el cofre, están los planos y el revólver de un tiro envuelto en un diario de el 16 de abril de 1865, un día después del atentado. O sea, casi 10 años después, Booth, antes de rajarse, le da a Bates este cofre y está la página esa. Escúchame, un tipo que no dice que no es Booth. ¿Para qué guardó eso? ¿Para qué guardó esa página 10 años y se entiende? Era Booth. Es mentira que Booth había muerto, era otro tipo, era Rudy, el que había muerto allá en la granja de los Garrett. Bueno. Bates siempre dijo, y en su momento dijo, que no le había creído nada a Saint Helen. Pero ojo, en 1900, casi 25 años después, reclamó la recompensa de $100.000 anunciada para localizar a Booth, que estaba vacante porque nunca se había presentado. Él va y reclama los $100.000. Primero decía que no y después cuando él junta todas las fichas, porque él durante 25 años junta las fichas y se da cuenta que realmente era Booth. ¿Entienden? Va y reclama los $100.000. Por supuesto no se los dieron. Bueno, luego de su etapa como minero, Saint Helen trabajó como maestro en Glen Rose. ¿Y saben qué hace en Glen Rose? ¿Qué hace en Glen Rose? Monta una escuela de teatro para niños. Mira quién llegó. ¿Escuchaste? Oh, ¿quién es? ¿Kitty? No, ¿quién es? Esta es Mimosa. Siempre me sorprende. Bueno. En toda la mesa, viste que se movió todo. Sí, la vi. Escuchá, ¿saben qué hace Saint Helen, alias Saint Helen Booth? En Glen Rose, después de dedicarse a la minería antes donde había estado, que se va a Glen Rose, monta una escuela de teatro para niños. Siempre con este personaje el teatro, recitaba a Shakespeare y monta una escuela de teatro para niños. Booth, el asesino de Lincoln, era actor, conocido en Washington. Allí, Saint Helen, entre paréntesis Booth, se enamoró de la hija de un reconocido político local y cuando vio los preparativos para la boda que estaba armando la novia,
se alarmó terriblemente porque esta chica, el padre estaba en la política local y había invitado políticos, funcionarios de gobierno, veteranos de guerra y el propio mariscal de Estados Unidos del distrito de Texas. Cuando lo veían, cuando vieron a Saint-Helen sabían que era Bush, que estaba siendo buscado hace muchísimos años. Canceló la boda y huyó. Rumbo a Granbury. Sí, se rajó. Rumbo a Granbury, donde empezó a trabajar. ¿En dónde? ¿En dónde empezó a trabajar en Granbury? Saint-Helen Booth. ¿En dónde? A ver. En un teatro. Sí. Sí, pero ¿dónde? En el bar del teatro. En el bar del teatro. Siempre vinculado al teatro este tipo. Y todos los 15 de abril, que es cuando mató a Lincoln en 1865, brindaba, porque trabajaba en el bar del teatro, brindaba todos los 15 de abril por la muerte de Lincoln. Y aparte, cuando le tomaron confianza, participó en un certamen para un papel en el teatro de una obra de Shakespeare, que él la conocía de memoria. Él, en el mismo teatro Ford, donde lo mató a Lincoln, había dado 3 obras shakespearianas, había interpretado. Bueno, siendo a partir de allí el actor favorito para las obras de Shakespeare de toda esa zona. Luego, sus huellas se pierden hasta que un tal, y acá aparece, escuchen esto, David Elihu George, un pintor de casas alcohólico que también recitaba Shakespeare de memoria. Un pintor alcohólico, pero que recitaba Shakespeare de memoria. En esa época, vuelvo a insistir, los únicos que podían recitar a Shakespeare de memoria eran los que habían representado obras de Shakespeare. Ninguno otro. Estamos en 1870, 80, no había televisión, no había radio, no había cine, solo teatro. Los actores eran unos elegidos de la divinidad, los famosos. Y los únicos que podían recitar a Shakespeare eran los famosos. Y este tipo, este pintor alcohólico, ya bastante más grande, recitaba Shakespeare de memoria. David George, como se darán cuenta, pasa a ser Booth, ahora Booth en su última etapa, ¿no? Ahora voy a explicar. Se suicidó ingiriendo veneno el 13 de enero de 1903. Ya han pasado 38 años del asesinato de Lincoln. Ya George era grande, ¿ok? En la habitación número 4, ahora vamos a ver la foto del hotel, del Grand Avenue Hotel de Enid, Oklahoma. Ahora vamos a ver la foto. Bueno. Ahora la vamos a ver, después, ¿no? Permitime. Esa mañana, inquilinos que escucharon quejidos en su habitación, entraron y lo encontraron retorciéndose de dolor a George. Vamos a llamarlo George. Mientras agonizaba, pidió ser enterrado con su verdadero nombre, John Wilkes Booth. Tácate de nuevo. Reapareció en 1903 el asesino de Lincoln. Lo que conmocionó a quienes estaban en la habitación, se quedaron todos sorprendidos. Y falleció a las 11 de la mañana. Por alcoholismo falleció. Ahora vamos a otros personajes que empiezan a cerrar esta historia. El reverendo metodista Enoch Corbett Harper, enterado de la póstuma confesión de él, fue a ver el cuerpo y le confirmó a quien lo estaba embalsamando, porque lo querían embalsamar por sus declaraciones, escuchen esto, a William Ryan, que era quien lo estaba embalsamando con arsénico, que en abril de 1903, 3 años antes, George le había confesado exactamente lo mismo a su segunda esposa, Jessie May Kuhn. Síganme. Con el agregado de que estaba arrepentido por haber matado al mejor hombre que jamás haya existido, a Lincoln, ¿no? Kuhn, la segunda esposa del reverendo, creyó las confesiones
Y se lo contó al reverendo, pero guardaron el secreto porque dijeron, este es un bolón que es muy grande, cállate la boca, no digas nada. El reverendo Sí. no quería saber nada. Vamos todo en cana, dijo. Vamos todos presos. Claro, se muere y él revela este secreto al que lo estaba embalsamando. Entonces aparece un tal doctor Baker, R.W. Baker, que examina y radiografía el cuerpo, pero se negó a revelar los secretos por motivos éticos del cuerpo. Lo radiografió. Bueno, el cadáver de George embalsamado, George, entre paréntesis, Wood, fue enviado a la funeraria de un tal William Penniman, quien dudó en enterrarlo y dijo, ¿por qué lo entierro si lo puedo exhibir? Un hijo de puta. Claro, estaba embalsamado. Estaba embalsamado. Una pequeña cuestión. George o Booth le había redactado a la mujer Kuhn, a la esposa del reverendo, un testamento ante un abogado en el cual le dejaba una casa. Cuando esta mujer Kuhn fue a reclamarlo, la casa no existía, había problemas, no sé qué. Bueno, entonces esta Kuhn, porque le pregunta el de la funeraria, ¿querés que te devuelvo el cadáver? No, la mujer Kuhn, la esposa del reverendo, le dice, no, quédatelo, listo. ¿Qué hace Penniman, el de la funeraria Penniman? Todavía existe la funeraria Penniman, aclaro, ¿eh? Yo lo busqué. Todavía existe. Sí, es centenaria. Sí. Bueno, este Penniman, ¿qué hace? Dejó el cuerpo atado, presenta el cuerpo atado a una silla con un periódico. Ahora vamos a ver la foto, también. Teneme paciencia. Sí. Con un periódico en el regazo. Así estuvo durante 8 años. St. Helen, George Booth, St. Helen, George Booth, o Booth, St. Helen, George Booth, como lo quieras ver, exhibido por Penniman a los transeúntes que pasaban por el negocio. Fíjense que esto lo cuenta un escritor luego famoso norteamericano, Marquis James. ¿Le ha puesto algún cartelito, este es el asesino claro, o algo así? No, este es George, sí, yo no la tengo, eso no lo tengo en la foto, así que no lo digo, pero decían que había un papel que decía, soy George el asesino de Lincoln. Pero bueno. Marquis James, no lo digo porque no tengo la foto, sino lo diría. Marquis James, un famoso escritor en la década del 20, 30 y 40 norteamericano, dice que él era niño en ese momento allí. Y él cobraba 10 centavos de dólares a todos los que querían ver el cuerpo. Y le cobraba 10 centavos y lo llevaba a la funeraria. O sea que hay una veracidad con esto de la momia de St. James, St. Helen, George Booth. Y va a haber mucho más, lo van a ver. Según Penniman, 10.000 personas vieron el cuerpo de Booth durante los 8 años que estuvo exhibido. En documentos encontrados sobre Booth constaba que se había solicitado la convocatoria a Bates, quien aún no había publicado su libro, pero constaba la historia de sus legados. Posteriormente Bates dijo que se entera que en Enid, en la funeraria Penniman, un suicida rengo y alcohólico que recitaba Shakespeare estaba embalsamado sin que nadie lo reclame. El 23 de enero de 1906, Bates fue a la funeraria Penniman. ¡Tum! A ver quién es. ¿Quién es este George? A ver si era el que él había conocido como St. Helen. ¿Se entiende? Bates, el abogado escritor. E identifica el cuerpo como el de St. Helen más viejo. Él había nacido en 1870 y pico y esto estamos hablando en 1903. Ergo, esto lo digo yo, Booth, St. Helen y George eran la misma persona. Finalmente, en 1911, después de 8 años de ser exhibido en la funeraria, el cuerpo terminó bajo custodia y terminó bajo la custodia de Bates, que lo recupera, y se lo compra Penniman, y lo coloca en el garaje de su casa en Memphis, Tennessee. A partir de allí empezó a llevar la supuesta momia de Booth a espectáculos de circo. Esto, viste, y bueno, esto está, lo pueden buscar.
Pero fíjense lo que pasa ahora y qué Bueno, en esa gigante época el único entretenimiento que había era o el el teatro o el circo, circo. Sí. claro. Fíjense cómo en toda esta historia, y que para mí le da una verosimilitud terrible, es esto que voy a contar ahora, Juan. En 1920, Bates, el abogado, al final decide vendérsela ¿a quién? A Henry Ford. Y acá hay un enredo. Henry Ford. Ahora van a escuchar. Y hay un enredo de casi 4 años de Henry Ford con la momia de Booth, o Saint Helen, o George. Fíjense. Pero Ford se negó. Para entender cómo y por qué Ford se involucró con Bates y con el asesino de Lincoln, es preciso narrar un hecho ocurrido en mayo de 1916, 4 años antes de 1920. ¿Sí? Cuando se le ofrece a Ford. El tema de Ford empieza en 1916, cuando el Chicago Daily Tribune, un periódico de Chicago, publicó una entrevista entre el periodista Newton Wheeler y Ford. Ford había dicho que, comillas, la historia es más o menos una tontería, así opinaba Ford. Es tradición, y no queremos tradición. Queremos vivir en el presente y la única historia que vale la pena es la historia que hacemos hoy. Esto parece que lo dijera uno de los neoliberales de hoy que abundan en el mundo, ¿no? Esto lo dijo Ford en 1916. ¿Ven que el pensamiento de estos tipos no cambió nunca en la historia? Lo que ahora anda flotando por todo el mundo, esta derecha. Bueno, un mes después, el Chicago Tribune publicó una editorial que dijo: la investigación en las oficinas de Henry Ford en Detroit le empezó a tirar bardo. Revela el hecho de que los empleados de Ford, que son miembros o reclutas de la Guardia Nacional, perderán sus lugares. Sus salarios se detendrán, sus familias pueden llevarse bien de cualquier manera posible, que se arreglen. Sus puestos se cubrirán y si regresan sanos y salvos de la guerra, ¿sí?, se postularán para sus trabajos nuevamente y estarán en la misma base que cualquier otro solicitante. Esta es la regla para los empleados de Ford en todas partes, lo denuncian. Si Ford permite que esta regla de sus negocios se mantenga, se revelará no solo como un idealista ignorante, sino como un enemigo anarquista de la nación que lo protege en su riqueza. Le pegaron con un caño a Ford. Ford inmediatamente presenta una demanda por difamación. El caso originalmente fue iniciado en el distrito de Chicago, pero Ford logra que lo traspasen al Tribunal Estatal de Detroit, que era su base, Detroit, la sede de la automotriz de Ford. Sí, sí. Entonces el Chicago solicitó un cambio de sede también, diciendo que en Detroit todos trabajaban para Ford, y no fue accedido a esto. Finalmente, un juez falló a favor de Ford, ¿ok? Le ganó al Chicago Tribune Ford. Ven el poder. En el estrago de los testigos, se le pidió a Ford que explicara el significado de la declaración que había hecho. La historia es más o menos una tontería. Su explicación fue tan ridícula que todo el mundo del mundo entero lo empezó a atacar. Ford se molestó tanto que en septiembre de 1919 juró demostrar al mundo que realmente es cierto, que la historia es más o menos una tontería. O sea, ahora lo voy a demostrar lo que dije en aquel momento. El libro de Bates sobre Booth había llamado la atención de Ford. Acá empieza la trama de Bates con Ford. Y decidió Ford que si podía demostrar que la momia de George era Booth, el asesino de Lincoln, mediante una investigación exhaustiva, le daría gran credibilidad a su frase de que la historia es más o menos una tontería. O sea, que la historia es una mentira, lo que nos contaron. Él se propone demostrar que la momia de George es Booth. ¿Ok? Henry Ford, ¿eh? Fíjense quiénes están en todo esto. ¿Qué pone acá, Fede? Cuando especial
de reptilianos, en especial Joe Biden. Sí, sí, sí. No sé a qué te referís, Fede, estoy leyendo lo que dice Fede, pero este Joe Biden, ya lo dije, creo que ya lo dije. No es el Biden que fue vicepresidente de Obama. Es otra persona. Lo dejo ahí picando. Bueno, dio instrucciones Ford a Frederick Lee Black, gerente comercial de un diario adepto a él, de Chicago, para que localizara a Bates y comenzara a investigar la validez de las afirmaciones de que era Booth, la momia de George. Black lo localiza y se encuentran. Después de lo cual Bates le ofrece a Ford comprar la momia. Entre 1919 y 1923, 4 años, este Black realiza una extensa investigación, no solo sobre Bates, sino sobre todos los detalles del asesinato de Lincoln y el destino de Booth. Al final, dice, Bates miente y aconsejó a Ford no comprar la momia. Lo aclaro. Está demostrado que este tal Black, ¿qué era? En todo lo que yo investigué. Sí. Y como se iba a revelar la verdad, le aconseja a Ford, no, es un mentiroso, no lo compre, le dice a Ford. El ojo que todo lo ve está en todos lados. Más se manejan a un nivel de juego de ajedrez que nos sobrepasa, pero los vamos a derrotar. Junto a los buenos masones nacionalistas, como dice siempre Julio. ¿Ok? Muy bien. Un archivo con los documentos que Blake recopiló se encuentra en la biblioteca Krege de la Universidad de Oakland en Michigan. Pero son tan secretos que nadie puede acceder. ¿Qué hicieron estos de la Universidad de Oakland? Masones. ¿Qué hicieron? Cacharon todo lo que investigó Blake y se lo guardaron bajo llave. No, nadie puede investigar. ¡Nadie! William Evans, miembro fundador de la Yeoman's League of America, los hombres Yeoman de América, alquiló la momia en 1920 a Bates por $1.000 cada 5 meses. Luego fue secuestrada la momia fue recuperada. Bates muere en 1923 y su viuda le vende la momia a este Evans por $1.000. Este la coloca en una granja de Idaho, en Declo, en un vagón de tren Pullman, exhibiéndolo al público. Sigue la exhibición de George. ¿Pero se podía hacer esto legalmente así? Lo hacían, evidentemente sí. Evidentemente sí. No, pero era una momia. Bueno, sí. Adquirida. Pero, era una momia adquirida con todos los papeles, o sea. Porque la primera que se desprende de la momia. Vendo momia con todos los papeles, configurados, lo clasificado. Claro, porque la primera que se desprende de la momia era la señora Kuhn. ¿Se acuerdan? Porque la señora Kuhn, la justicia va a decir, usted está nombrada como heredera de un terreno de este hombre. Usted es la única heredera, le dicen, de Booth. Sí. ¿Qué hace con el cuerpo, señora? Métanselo no quería saber más nada. Entonces Pennyman se la compra. Ahí está, listo, ya está. ¿Se entiende, Juancito? Sí, señor. Bueno, este Evans comenzó a recorrer el suroeste de Estados Unidos con la momia y un día, enfurecidos por la presencia de Booth, los veteranos soldados unionistas, que muchos vivían todavía, amenazaron con linchar la momia a él y a la momia y matarlos y quemarlos. Porque lo que Evans disolvió la sociedad y Evans murió asesinado en 1935 durante un atraco. Comillas, lo dejo ahí. En 1931, el Club de Prensa de Chicago contrató a 6 médicos dirigidos por el doctor Orlando Scott para examinar la momia de George, quienes emitieron el siguiente informe. Lo leo, Juan, ¿puedo? Sí, sí. Radiografías de la cabeza, manos y piernas muestran un engrosamiento por cicatrices de los tejidos sobre la ceja derecha que se arquea hacia arriba. Booth tenía un golpe en la ceja. Sigo.
y un engrosamiento en la articulación de los huesos del pulgar derecho. Porque cuando Booth cae el palco, se fractura ese dedo. Sigo. Y un marcado engrosamiento del peroné izquierdo en su extremo inferior, lo que indica una fractura antigua. Esa es la fractura de cuando, Salta. digo yo, me gusta, de cuando saltó del palco Booth. Todo coincidía con Booth. Pero los médicos no examinaron ni la altura ni los rasgos faciales, un error terrible. Pero si lo hicieron, falta esa parte del informe. Alguien la sacó. Altura y rasgos faciales. Está la foto igual de George, así que la vamos a ver ahora. En 1932, Joseph Harkin, del circo Wallace Hagenbeck, compró la momia por $5.000 y la apodó John. Ahora pasó a llamarse John. Ellos viajaban en la parte trasera de un camión con John y lo exhibían durante el día. Finalmente, en 1937, Harkin se asocia con el $1 Million Spectacle, siempre un espectáculo, ¿no? De Jay Gould, que mostraba a John, que había sido Booth, Saint Helen. Pero los que lo compraban, ¿sabían la historia del cuerpo? ¿De quién era? Obvio, y se presentaba así. Fue borrado esto de la historia. Lo que pasa es que lo encontrás, buscando, lo encontrás. Todo lo que estoy diciendo, todos los nombres lo pueden buscar en todos lados que están. En la década de 1950, John fue llevado a un sótano de Filadelfia. En 1958, Verbeek, un tal Verbeek, lo compra por $15 a una mujer que lo había retenido como garantía de la deuda de alquiler del propietario, que el propietario había muerto. Cuando Verbeek viajó para llevárselo a la momia, todo el vecindario había sido arrasado y la momia había desaparecido. Es llamativo que la momia desaparece cuando se empiezan a hacer los primeros análisis de ADN en el mundo. Desaparece cuando empezaban ya los estudios de ADN, desaparece la momia. Bueno, seguimos con la historia. Si ya estaba, perdóname, si ya estaba identificada quién era, o supuestamente identificada. Sí, pero todo con papeles y declaraciones de testigos que habían muerto y nunca esto se había llevado a ningún estrado. Nadie se animó porque la amenaza de los hermanos es muy jodida. O sea, nada científico que compruebe la identidad. Ahí están los estudios médicos que concordaban, que era un testimonio forense de la época, cuando no había ADN. Claro. El cuerpo se compadecía con las lesiones que había tenido Booth el día del asesinato. Y las declaraciones de todos estos tipos. Y que todos estos personajes, hasta el momificado, eran actores. Todos recitaban a Shakespeare, habían fundado teatros y terminaron trabajando en un bar de un teatro. Ahora vamos a ir a la historia que une a Lincoln, a Booth, porque ahora vamos a la parte secreta que une a Booth, el asesino, con Lincoln, lo vamos a ver ahora. Acá nos dice, perdón, Federico dice, hay un especial del canal Discovery sobre la momia del asesino de Lincoln. Ah, mira, es esta, ¿viste? Sí. Mira, no lo sabía, Fede, gracias. Es muy posible, no sé cómo es ese documental, pero es muy posible, como todos los documentales manejados por los grandes hermanos en todos los medios de comunicación, que hayan terminado diciendo que era falsa la momia. No sé si dije, o dejan así como al pasar. No me spoileé el video, me está cortando el final. No lo sé. Bueno. Dale. O sea, contra los conspiranoicos de la derecha esta que nos quiere hacer llevar al nuevo orden mundial, están los conspiranoicos de acá como yo, que decimos lo contrario y tratamos de fundamentarlo. Con menos armas,
menos herramientas, menos dinero y menos tiempo que todos estos tipos que son pagados por los medios de comunicación que le hacen dedicarse la vida entera a fumigarnos con todos los proyectos que ellos tienen. Lo digo claramente, ¿eh? Sí. Lo digo claramente. Nosotros de este lado acá, los que sostenemos estas cosas, como contra los molinos de viento, no me quiero hacer ni el bonito, ni el fantástico, ni mucho menos, porque no soy yo soy una partecita, hay tipos muchísimo más importantes que yo investigando, que estamos luchando contra los molinos de viento, que estos tipos que le pagan de por vida dinero para difamar permanentemente, las fake news, los trolls, etcétera, etcétera, etcétera. No los trolls en Argentina, en el mundo entero, ¿eh? En el mundo, sí, en general. No, Sí. no hablo de Argentina. Tienen miles de millones de dólares atrás para contarnos la historia de los que ganan, como decía León Gieco. La historia la escriben los que ganan. Bueno, con los poquitos medios que nosotros tenemos tratamos de contar una alternativa. Exactamente. La historia de Lincoln, Booth, St. Helens, George y los Rothschilds, acá empiezan los banqueros, tienen mucho en común. Para entender esto, regresamos a 1812. Ahora volvemos a 1812. Uy, quedan 8 minutos. Bueno, voy a llegar a la mitad de Lincoln y voy a terminar la semana que viene. Juan, discúlpame. A ver. 53 años antes de la muerte de Lincoln. Muere ese año Meyer Amschel, de familia judía, que era el verdadero apellido de los Rothschild. Meyer Amschel es el verdadero apellido de los Rothschild. ¿Se acuerdan que le conté que el apellido Rothschild lo toman O el cartel. del escudo rojo que tenían en la puerta donde prestaban dinero? Dejaron de llamarse Meyer Amschel para llamarse Rothschild. Por algo. La fortuna familiar pasó a Nathan Rothschild, quien creó el Nathan Meyer Rothschild and Sons Bank, el banco de los hijos de Meyer Rothschild, en Londres, con sucursales en Viena, París y Berlín, operando en acciones, préstamos, seguros, compañías de ferrocarril, fábricas de acero, industrias de armas y otros. En Estados Unidos estaba representado por Kuhn, Loeb & Company, J.P. Morgan, 1812, y August Belmont & Co. Nathan conservó la posición de presidente del grupo hasta 1836, cuando fue envenenado durante una reunión de familia en la comida. Una reunión de familia en la comida. No nos olvidemos que eran masones. Y así arreglan las cosas ellos. Lo envenenaron. Al capo del clan Rothschild, multimillonario, manejaba el mundo. Lo envenenaron. ¿Quién no puede envenenar a un tipo así? Alguien de la familia. En una comida familiar. Sí. El motivo de la reunión era la celebración de la boda de su hijo Lionel Rothschild, quien de esta manera, en la misma comida donde celebraban la boda, muere el padre envenenado. ¿Quién hereda todo? Lionel. ¿Se entendió? Sí, perfecto, Julio. Jacob Rothschild, de la sucursal parisiense, fue el administrador de la fortuna desde 1836 hasta 1868. 1868, 3 años después del asesinato de Lincoln. Los Rothschild, a partir de 1836, tramaron y fondearon muchas revoluciones y guerras, y financiaron a los dos bandos en la Guerra Civil Americana. O sea, a los confederados y a los unionistas financiaron a los dos, provocada por ellos mismos. O sea, la guerra era un gran negocio. Siempre lo fue. Lo sigue siendo hasta hoy. Y siempre iban a quedar bien parados con el que gana. Mira, a través de George Bailey, fundador de los Caballeros del Círculo de Oro, los Rothschild insistían sobre los inconvenientes que representaba la Unión para los confederados, y en la Unión, a través de J.P. Morgan y Belmont, operaban al revés. O sea, en un lado decían una cosa y en el otro decían otra. Exacto.
le daban plata a ambos bandos para comprar armas. Le vendían las armas. Así, el Banco Rothschild de Londres financió al norte y el de París al sur. El norte de los unionistas lo financiaron los ingleses y al sur los franceses, de Rothschild. ¿Eh? Lincoln percibió ese juego y se rehusó a pagar los intereses, a empezar a pagar los intereses que le reclamaba la banca Rothschild, que se elevaba a sumas colosales, y encargó al Congreso, fíjense, qué cosa está siempre en el motivo del asesinato de los presidentes norteamericanos, como lo vengo diciendo todas las veces que hablamos de ello. Le encargó al Congreso, Lincoln, la impresión de dólares fuera de la Reserva Federal, ¿se entiende? Ataca a la Reserva Federal, Lincoln, que se llamaron greenback. Con esos dólares pagaba a las tropas de la Unión, y esto no encajaba con lo que querían los Rothschild, que querían manejar el dinero ellos. Justo en Estados Unidos me venís a hacer esto, vos, HDP. O sea, Lincoln le saca la Reserva Federal a los Rothschild y empieza a imprimir moneda él. Los dólares se llamaron greenback, búsquenlo, lo buscan y está. Por esto, el agente francmasón John Wilkes Booth mata a Lincoln en abril de 1865. Por este motivo lo matan, porque el tipo se puso a emitir moneda y no le pagaba la deuda a los Rothschild. O sea, que después de la muerte por ese motivo y no por la pelea interna que vivía Estados Unidos en esa época. No, si la guerra termina ahí, ¿te acordás que lo dije hace un rato? Sí. A los días de que Booth mata a Lincoln, la guerra se terminó. Ya estaba terminada la guerra. Es mentira que lo mataron porque vos, traidor, no me tuvo una mentira que nos contaron. Esta es la verdad. Estas son las verdades profundas de todos estos actos. Después de la muerte de Lincoln, ¿qué hicieron inmediatamente? Sacaron de circulación los dólares Greenback. ¡Tum! Desaparecieron. A un precio irrisorio. Los compraron los Morgan, los Belmont, los Rothschild. Los compraron a un precio irrisorio. Pues ya no tienen valor, los hizo Lincoln. Bueno, acá, y antes de terminar con Booth, quiero decir que hay otra historia que dice que Booth fue llevado en secreto por ser masón y haber cumplido a Inglaterra, y ahí vivió rico hasta su muerte. Esta es otra versión. Pero hay un cortometraje de 1937 de Jacques Tourneur que dice que George era John Wilkes Booth. Lo dice este documental de 1937 de Jacques Tourneur. Búsquenlo. Está. Bueno, ahora vamos a ver unas fotitos, querido Juan. Vale. Estos son, espera que lo vea. Estos son Lincoln y Booth. Sí. ¿Sí? Este es George, la momia de George. Esta es la momia de George. Espera que la permiso, voy a tomar el celular. Así lo vemos. ¿Lo ven a George? La momia sentada en la funeraria Pennyman con el diario en su regazo. Ese es George. Claro, ahí Booth tenía 40 años más, 35 años más, ¿no? Sí. Esta es la momia que desapareció cuando empezó a saberse del estudio de la genética para averiguar filiaciones de fallecidos con... A ver qué más fotitos más tenemos por acá. Este es el hotel en Enid que existe hoy. Esta foto de hoy, ¿ven el semáforo, el tránsito? Donde se suicidó George. Este es el hotel. ¿Ven los semáforos? Esto es de hoy día, ¿eh? El hotel de Enid, donde se suicidó. Sí, sí, perfecto. Bien. Y ahora voy a abordar un tema, querido Juan, que tiene mucho que ver con la muerte de Lincoln, aunque parezca extravagante, que es para que se me cae el... Ahí está. Un aspecto que no se debe desdeñar en lo que hace a este trágico fin. Y es el rumor sobre la bisexualidad u homosexualidad de Abraham Lincoln.
y la incidencia que esto tuvo en su asesinato, porque también hay un condimento de esto. Ya terminamos y seguimos la semana que viene. Solamente digo esto. Es fundamental para entender otras motivaciones que llevaron a su magnicidio, tal vez la que aparte del mandato masón ayudaron a Booth a matarlo. Y ahora lo veremos. ¿Y por qué Booth? En la época de Lincoln, ser homosexual era considerado un crimen contra la naturaleza. Inclusive podía uno ser penado a prisión por sodomía. Esto ocurrió en 1865. Una sociedad victoriana, protestante, bautista, evangelista a full. Entonces, esto da a entender por qué Lincoln ocultó siempre esta situación. Pero ahora, cortamos, seguimos la semana que viene y este aspecto con un montón de testigos y de afirmaciones que van a sorprender. Les aseguro que se van a sorprender, Juan. Lo seguimos el martes que viene. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Un abrazo, Juan, que tengas buenas noches. Acá te mando saludos. Saludos a todos. Bueno, muy bien, así pasaba Julio Bertolotti contándonos, bueno, todo el material que tiene para nosotros. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20 horas.